Muy bien, hermanos, pues esta tarde vamos a continuar, vamos a retomar el estudio en el libro de Apocalipsis y hoy entramos esta tarde de lleno en lo que la sección que yo os puse, que era la sexta revelación, que he titulado Las siete copas, ¿vale? Que encontramos en el versículo 5 del capítulo 15 y veremos hasta el final del capítulo 16, aunque la sexta revelación realmente continuará hasta el capítulo 19, es quizá la sección más larga del libro de Apocalipsis. Y antes de entrar a ver este capítulo, me gustaría recordar un poco en general el libro de Apocalipsis, sobre todo quizá por algunos que os estaréis uniendo al estudio. Y el otro día, pensando en cómo ilustrar el libro de Apocalipsis para daros una imagen visual, yo compararía el libro de Apocalipsis como si fuese una gran pinacoteca, ¿sabéis? Un edificio donde están expuestos cuadros, una obra de arte, una obra de arte de un artista. En este caso, el artista es el Señor Jesucristo, porque Él es el que da estas visiones, estos cuadros a Juan, de lo que Dios, el Padre, le ha revelado a Él mismo. Y el título de esta colección que se expone en esta gran pinacoteca, yo la titularía Los últimos tiempos. Es una revelación acerca de los últimos tiempos. Y este edificio, me lo imagino, esta gran pinacoteca, me la imagino formada por 7 grandes salas, a través de las cuales tú vas pasando. Y en cada una de estas salas lo que encontramos son cuadros que van a exponer una descripción mediante símbolos de estos últimos tiempos, con la particularidad de que cada sala presenta ese mismo periodo de tiempo, esos últimos tiempos, desde una perspectiva distinta, ¿vale? Así es como yo me lo imagino, ese cuadro, esa gran pinacoteca, me imagino el libro de Apocalipsis de esa manera, ¿no? Y os recuerdo también que estos cuadros no son cronológicos. Al igual que tú vas a un museo y vas viendo un cuadro, luego ves otro, no significa que el primer cuadro que tú estás viendo esté hablando de un periodo de tiempo que sea anterior al siguiente cuadro que tú ves. Tú vas viendo distintos cuadros y cada uno de ellos te puede hablar a lo mejor del principio de la historia. Quizá otro cuadro te habla de una perspectiva más general, quizás otro cuadro te enfatiza y te detalla más el final de la historia. Entonces, a medida que tú vas viendo los distintos cuadros, vas a ir viendo aspectos de esos últimos tiempos, a lo mejor más o menos detallados, ¿vale? Pero no son cronológicos. Entonces, si recordáis, si entramos a esta gran pinacoteca, la primera sala que encontramos eran los capítulos 1 al 3, donde había una descripción donde Juan nos mostraba a Jesús en medio de su iglesia, ¿vale? Esta era una especie de epístola que escribe el Señor Jesucristo a estas 7 iglesias, que fueron 7 iglesias concretas de Asia Menor, pero allí de alguna manera en este cuadro están representadas toda la iglesia del Señor a lo largo de toda la historia. El Señor está en medio de su iglesia porque Él la ama, Él la cuida y Él también la disciplina y la exhorta porque es su amada iglesia. Luego en la segunda sala, lo que encontrábamos, capítulos 4 y 5, era una perspectiva celestial, era casi una visión atemporal de esos últimos tiempos, ¿vale? Y allí, en esa visión, lo que veíamos principalmente y como protagonista era una sala donde había un gran trono y alguien sentado en ese trono. Y luego aparecía un rollo que estaba en la mano derecha de este que estaba sentado en el trono, donde estaban todos los decretos de Dios escritos, el desarrollo de la historia hasta la consumación de los tiempos. Y luego, aunque Juan lloraba porque no había nadie que pudiera desatar y hacer ese desarrollo y llevar la historia hasta el punto donde ese libro determinaba, aparece alguien, aparece una figura que era el Cordero, aquel que ha sido designado por Dios, el único digno de desatar todos esos sellos y llevar la historia de la humanidad hacia su consumación final conforme a los propósitos eternos de Dios. Luego entrábamos en una tercera sala, capítulos 6, 7 y versículo 1 del capítulo 8. Y allí Juan nos pintaba una serie de cuadros que titulábamos los 7 sellos. Y allí Juan nos daba con más detalle, de una manera general, el contenido de ese libro que estaba en la mano derecha de aquel que estaba en el trono. Esos 7 sellos vimos que eran desatados y veíamos la realidad del Evangelio avanzando, pero a la vez el mundo lleno de guerras, de maldad, de injusticia y de muerte. De hecho, veíamos incluso a los creyentes que eran perseguidos y clamaban por justicia,
Pero Cristo, que está al control, que es soberano, que es Rey de Reyes, Él no ejecutaba su juicio para tener misericordia de muchos. El sexto sello nos ilustraba el final de los tiempos, el juicio sobre los impíos, un juicio del que solamente escapaba un grupo muy particular, que eran los sellados. Allí Juan nos presentaba dos visiones, los 144.000, que representaba a la Iglesia, creyentes del Antiguo, del Nuevo Testamento a lo largo de toda la historia y de la extensión del mundo, que era la Iglesia militante, se presentaba como ese censo militar, el símbolo, ¿no? Y luego una segunda visión donde se veía una multitud vestida con ropas blancas, son los creyentes de nuevo, pero es la Iglesia triunfante, la Iglesia en gloria. Y el último sello es silencio. Tras el juicio de Dios no habrá apelaciones, no habrá réplicas, no habrá protestas, porque el juicio de Dios será un juicio justo, santo y perfecto. Su gloria es asombrosa y lo único que resta allí en aquel momento será el silencio, un silencio que dará paso a la eternidad. Ese era el cuadro que nos presentaba esta tercera sala de los 7 sellos. Luego estuvimos andando un poquito más hacia la cuarta sala, capítulos 8 al 11. Esta sala contiene las 7 trompetas, ¿vale? Y en esta sala lo que encontrábamos era, de nuevo, los últimos tiempos, pero ahora desde la perspectiva de los juicios de Dios sobre el mundo impío. Estos juicios vimos que eran una llamada de atención, son juicios admonitorios, juicios de advertencia para poner de manifiesto la realidad del juicio venidero y llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Y en medio de esas trompetas, a modo de interludio, Juan nos presentaba la visión de un ángel con un librito, era el Evangelio, un librito que debía ser comido por Juan. El Evangelio debemos asimilarlo en nosotros primeramente para después, como él nos mandaba, proclamarlo a este mundo. A eso mismo somos llamados la Iglesia, que estaba tipificada por esos 2 testigos que aparecían en aquel cuadro. Unos testigos que son protegidos por Dios para llevar a cabo su misión de proclamar el Evangelio en este mundo, pero que una vez terminada su misión, veíamos que la bestia iba a hacer guerra contra ellos, los iba a vencer. Pero la historia no terminaba allí. Cuando parecía que todo había acabado, veíamos que el Señor se levantaba con poder y veíamos que su juicio iba a ser derramado sobre la tierra, lo que da paso a la gloria eterna para la Iglesia del Señor. ¿Vale? ¿Me seguía hasta aquí todos? Vale. Vamos a entonces la quinta sala, que fue la última que vimos, capítulos 12 al 14, que yo titulaba La raíz del conflicto. Y esta visión, esta sala, de alguna manera, divide el libro por la mitad, ¿no? La primera parte es una perspectiva más bien terrenal y a partir de la segunda vemos una perspectiva más celestial y profundizando más en la descripción de estos últimos tiempos. Y en esta quinta sala se reiniciaba de nuevo la historia de estos últimos tiempos y comenzaba con el cuadro de 2 personajes principales, un bebé y un dragón. Ambos están en conflicto desde el inicio de la historia, son Cristo y Satanás. La mujer que también aparece allí es el pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de la cual nace Cristo, de la tribu de Judá. Y allí nos relataba Juan en esta visión que habiendo triunfado Cristo sobre la cruz, Él resucitó, Él fue ascendido a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Satanás es echado del cielo y ahora hace guerra contra la mujer y contra su descendencia, que es la Iglesia. Y allí veíamos las estrategias que Satanás usa para combatir a la Iglesia. Allí veíamos que él usa una bestia que sube del mar, que representaba a los gobiernos impíos, son el brazo armado de Satanás para luchar contra la Iglesia, y veíamos a otra bestia que sube del mar, que son las falsas religiones y filosofías humanas. Pero esta revelación no terminaba de esta manera, sino con esperanza para los creyentes, porque allí, al final de este cuadro, veíamos 5 cuadros que nos mostraba que hay gloria al final para los creyentes. Gloria para los creyentes en la presencia de Cristo, disfrutando con Él. Y por otro lado, también veíamos juicio contra los incrédulos. Ese es el destino final de los impíos. Y este cuadro de victoria nos hablaba de que esa victoria, aunque podamos estar pasando por tiempos de dificultad, de oposición, la victoria está garantizada,
porque Cristo ha vencido. Él en la cruz venció y está determinado que Él venza sobre Satanás, sobre las bestias y sobre el sistema de este mundo. Y ahora allí nosotros vamos a estar disfrutando con Él en gloria, ¿vale? Esto era un poco el resumen de todo lo que hemos estado viendo durante estos meses. Y ahora nos vamos a adentrar en esta tarde en la sexta sala, que es esta revelación que se corresponde con las 7 copas que de nuevo reinician esa descripción de los últimos tiempos. Pero ahora la vamos a ver desde la perspectiva del juicio final y la derrota de Satanás y sus aliados, ¿vale? Es interesante, cuando estuvimos considerando la cuarta revelación, las de las 7 trompetas, dijimos que esas trompetas eran juicios divinos cuyo propósito era servir de advertencia a los hombres impíos. Eran advertencias serias, ahí se hablaba de muerte, pero eran advertencias que apuntaban hacia un juicio divino que se acercaba, ante las cuales lo esperable es que el mundo se dé cuenta de su maldad, se dé cuenta de cómo está el mundo y eso le lleve a volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Ese era el propósito de las trompetas, por eso Dios las enviaba. Pero fijaos, eran juicios parciales de Dios. Y ahora es muy interesante ver el progreso, porque fijaos, cuando veíamos los sellos, el cuarto sello, el caballo amarillo, nos dice que le fue dado poder para traer muerte sobre la cuarta parte de la tierra. Es un juicio parcial. Ahora en las 7 trompetas lo que vimos es que los efectos del juicio de Dios, si recordáis, afectaban a la tercera parte de la tierra. ¿Veis cómo va en incremento esta señal de advertencia? Esta tarde lo que vamos a estar viendo en estas copas de la ira de Dios es que su juicio es total. Ya no es una cuarta parte, ya no es una tercera parte, sino que es un juicio total de Dios. Las trompetas servían como señal de aviso para zarandear al mundo, para alertar al mundo, para despertar la conciencia de la gente. Pero hermanos, si nadie se apercibe del sonido de la trompeta, entonces tendrán que beberse las copas del juicio, las copas de la ira de Dios. De hecho, en Apocalipsis 15, lo que vamos a ver es que el tiempo de la gracia se ha terminado. La paciencia de Dios ha llegado a su fin y eso ha dado paso al juicio de Dios sobre este mundo. De eso mismo, de lo que trata Apocalipsis 15 y 16. Así que lo que vamos a ver esta tarde, en un sentido, os aviso que es duro de tragar. Es una visión que va a ser fuerte de tragar, pero no puedo hacer otra cosa más que exponer lo que veo en la palabra del Señor. Ahora bien, para entender lo que vamos a ver, lo que tenemos por delante en esta tarde, en el capítulo 16, hay algo que quiero explicaros para dejarlo bien claro y que lo tengáis en mente. Y es lo siguiente: Dios a lo largo de la historia, Él ha ejecutado su justo juicio y no lo ha hecho siempre a modo de advertencia. Hay momentos a lo largo de la historia en las que la paciencia de Dios se ha agotado con personas o con pueblos y la ira de Dios se ha desatado de manera total sobre ese pueblo. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis lo que pasó allí? Dios, viendo el pecado y la maldad y que no se arrepentían, finalmente, ¿qué hizo Dios? Hizo llover azufre y fuego sobre esta ciudad, de tal modo que esta ciudad fue consumida por completo. La ira de Dios fue derramada de manera completa. Eso no fue un juicio de advertencia, fue un juicio total sobre estas ciudades. Cuando Dios, por ejemplo, también trajo el diluvio en los tiempos de Noé, toda la humanidad pereció bajo el agua y aquello no fue simplemente una advertencia de parte de Dios. La advertencia fue todos los años que Noé estuvo construyendo el arca y que les habló a sus contemporáneos de que venía una lluvia y que tenían que arrepentirse. Esa era la advertencia. Pero cuando llegó el diluvio y toda la humanidad pereció bajo agua, aquello ya no era una advertencia. Aquello fue un juicio final de Dios. Fue la ejecución de su juicio total. Allí ya no hubo oportunidad de arrepentimiento. Fue un juicio final para ellos. Pero en un sentido, todos estos juicios, aunque son finales, en realidad están señalando a un juicio total sobre toda la tierra de manera global que tendrá lugar al final de los tiempos. Esto es lo que la Biblia llama el día de la ira de Dios o el día del Señor. Muchas veces se usa esa terminología. Aquel día de la ira de Dios se manifestará de manera completa y total para erradicar todo mal y todo pecado de manera absoluta sobre la tierra. De
De hecho, esto es lo que inaugurará esos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Por qué? Porque todo pecado, toda maldad va a ser completamente erradicada de la tierra. Y es importante que tengamos esto en cuenta porque estas 7 copas que vamos a estar viendo en el capítulo 16 son una descripción de estos últimos tiempos, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, pero visto desde la perspectiva de los juicios de Dios finales, progresando hasta la consumación en el día de la ira con la 7ª copa. ¿Tenéis claro? ¿Entendéis? De hecho, ¿os acordáis de un pasaje en el Evangelio de Marcos? Es muy interesante, ¿no? Porque a lo largo de estos últimos tiempos, cuando los hombres desoyen la voz de Dios, hay un momento donde la paciencia de Dios se agota y lo que sobreviene es su ira, es su juicio sobre ellos. Hay, por así decirlo, una delgada línea a partir de la cual las advertencias de Dios, si son ignoradas por los hombres, esto da paso a su ira, donde ya no hay lugar para el arrepentimiento y lo que resta es beber la copa de la ira de Dios. De hecho, pensaba en esta idea y hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, si recordáis, cuando está Jesús allí discutiendo con los fariseos y en el capítulo 3, y estos fariseos estaban acusando a Jesús de echar demonios por el poder de Satanás. ¿Os acordáis de este pasaje? ¿No? Y es interesante porque estos fariseos que habían visto la evidencia de los milagros de Jesús, que en un sentido no tenían excusa alguna, ellos, aun viendo la evidencia, aun sabiendo que Jesús realmente tenía que venir de Dios, ellos de manera voluntaria resistían en sus corazones a admitirlo. Y Jesús, fijaos lo que les dice, porque ya los fariseos empezaron a insultar a Jesús, ¿no? Y a insultar al Espíritu Santo, diciendo todos lo que está haciendo Jesús, esto lo está haciendo en el nombre de Satanás, de Belcebú, eres demoníaco, ¿no? Y Jesús, fijaos lo que les dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. O sea, cualquier pecado podrá ser perdonado. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Creo que este pasaje está hablando de cuando se traspasa esa delgada línea en la que puede llevar a un punto en el que, desoyendo la voz de Dios y endureciendo el hombre su corazón, queriendo seguir pecando de manera voluntaria contra Dios, Dios puede llevarlo a un punto donde Él cierra la puerta a todo arrepentimiento. Los deja endurecidos en sus corazones y, hermanos, cuando una persona llega a ese punto, lo único que resta es el juicio de Dios cayendo sobre esa persona. Las 7 copas que tenemos por delante en este capítulo nos van a ilustrar el desarrollo de estos juicios de Dios a lo largo de los últimos tiempos, que desembocará con la 7ª copa en el día del juicio final y total sobre este mundo, el día de la ira de Dios. Vamos entonces a nuestras Biblias y vamos a empezar a ver el versículo 5 del capítulo 15, ahí donde comienza esta revelación. Y dice el Señor: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía estar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Juan tiene aquí una visión de lo que está ocurriendo en el cielo. Es una especie de preludio antes del juicio divino. Y lo que ve es el templo del tabernáculo del testimonio. Sabéis que este era el lugar de la presencia de Dios. Estos ángeles están saliendo directamente del templo, están saliendo de la presencia de Dios y portan esas 7 plagas, que son las 7 copas de la ira de Dios. Creo que no hay duda de que quien da la orden de derramar estas 7 plagas es Dios mismo, es el que habita en ese templo. Estos ángeles son simplemente enviados por Dios para ejecutar su juicio sobre la tierra.
Y fijaos qué interesante, estos ángeles están vestidos de lino limpio y resplandeciente y sus pechos con cintos de oro. ¿Por qué? Creo que su vestimenta está reflejando el carácter del Dios al que sirven. Un Dios cuya santidad, cuya pureza y cuya gloria también va a ser manifestada en sus juicios, juicios que son justos, santos y puros. Estos juicios van a ser mostrados y van a ser derramados sobre la tierra, pero no son juicios arbitrarios, no son juicios porque sí, no son juicios que provienen de un corazón pecaminoso, son juicios que provienen de un Dios que es santo, justo y puro. Y fijaos, uno de los 4 seres vivientes, que veíamos que eran los querubines que también están al servicio de Dios en esta imagen, es el que da estas 7 copas de oro a los ángeles. Son copas de oro recordándonos que son las que se usan en el servicio de la casa de Dios. Están además llenas de la ira de Dios. Así que estas copas están representando también que estos justos juicios son enviados por Dios, un Dios que es justo, y que además estos juicios son eternos porque Él vive por los siglos de los siglos. Y una vez salidos los ángeles del templo, vemos algo curioso que ocurre, y es que la gloria de Dios llena todo el templo y nadie puede entrar hasta que haya sido derramada estas 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué? Creo que el templo aquí también está representando el lugar de adoración donde Dios habita, pero también era el lugar de intercesión por el pueblo. Era el lugar donde el sacerdote ejecutaba el sacrificio para intercesión por los pecados del pueblo. Creo que esta imagen que encontramos aquí nos habla o simboliza que cuando la paciencia de Dios se acaba, cuando Él emite su sentencia de juicio, esas copas van a ser derramadas, lo que queda es simplemente esperar que ese juicio caiga sobre los hombres. En un sentido, no hay ya vuelta atrás. Ya no hay lugar para la mediación, ya no hay lugar para la intercesión. Nadie puede entrar en el templo. Lo único que resta es el derramamiento total de su ira contra el pecador que no se ha arrepentido. Creo que eso es lo que está simbolizando esta imagen de la gloria de Dios llenando el templo y que nadie más pueda entrar. Juan continúa y entramos en el capítulo 16, porque aquí se van a desarrollar estas 7 copas. Y lo primero que nos dice es que, el versículo 1 del capítulo 16, que oyó una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La voz que da la orden es la voz de Dios mismo. Dios mismo es el que está al mando, el que está gobernando, el que está indicando que estos hombres sean los que, estos ángeles derramen esas copas. Y los 7 ángeles están obedeciendo las órdenes de Dios. El juicio de Dios, por así decirlo, ha comenzado. Y fijaos, leemos en el versículo 2, ¿cómo es el desarrollo de estas copas de la ira de Dios? Dice, fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hay algo muy interesante cuando observamos la lectura de estas copas,
Y es que hay un paralelismo muy claro entre estas copas de la ira y las 7 trompetas que veíamos en la sección anterior, en la tercera, perdón, en la cuarta. Y cuando empezamos a observar esto, vemos que son paralelas, pero que a la vez hay un progreso. Las trompetas advierten de lo que está por venir, de ese juicio, mientras que las copas representan la ira realmente derramada. Fijaos, la primera trompeta es una trompeta que fue, dice, lanzada sobre la tierra. La primera copa es derramada sobre la tierra. La segunda trompeta se precipitaba sobre el mar, esta advertencia. Esta segunda copa también es derramada sobre el mar. La tercera trompeta dice que cae sobre parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. La tercera copa también es derramada sobre los ríos y las fuentes de las aguas. La cuarta trompeta hiere a la tercera parte del sol. La cuarta copa es derramada sobre el sol. La quinta trompeta oscurece el sol. La quinta copa cubre de tinieblas el reino de la bestia. La sexta trompeta desata a los 4 ángeles del río Éufrates. La sexta copa es derramada sobre el río Éufrates. Y la séptima trompeta hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Y veremos que en la séptima copa hay relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Qué interesante que son completamente paralelas las trompetas y las copas. Y por otro lado también es muy evidente que las imágenes que está usando Juan para describirnos estos cuadros nos recuerdan de nuevo a las plagas de Egipto. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis, fijaos que indica que cuando la copa es derramada, el efecto que produce es una plaga que se manifiesta. ¿Sabéis? Por ejemplo, la primera copa que aquí se nos relata dice que produjo úlcera maligna y pestilente. Es la misma que la sexta plaga que hubo en Egipto, que produjo úlceras en los hombres. La segunda, la tercera copa, el mar y los ríos y las fuentes se convierten en sangre. ¿Qué pasó con la primera plaga en Egipto? Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre también. La quinta copa, tinieblas. Novena plaga, tinieblas cayeron sobre Egipto. La sexta copa, aparecen 3 espíritus inmundos a modo de ranas. La segunda plaga fue de ranas también en Egipto. Séptima copa, granizo pesado de un talento de peso. Séptima plaga en Egipto también fue de granizo pesado sobre los hombres. Así que hay un paralelismo muy claro en cuanto a las trompetas y las copas, y también en cuanto a que las copas de alguna manera están tipificando o apuntando a que esas plagas que fueron enviadas a Egipto, que fueron juicios de Dios contra Faraón y contra Egipto, están tipificando el juicio de Dios ahora sobre los hombres. Y aunque hay mucho paralelismo, pero también hay algunas diferencias. Fijaos que mientras la visión de las trompetas son solamente afectan a 1/3 de la tierra, pero ahora con las trompetas ya no afecta a 1/3 de la tierra, sino que es completo. Toda la ira de Dios es derramada y afectan a la tierra, al sol, a los ríos, al mar, afectan a todo. Así que el mensaje de estas 7 copas es que el Espíritu de Dios no luchará con el hombre para siempre, como ocurrió en el diluvio. Hay un límite en la paciencia de Dios. Hay una línea divisoria muy delgada entre la paciencia de Dios y la ira de Dios. Y aquel que se niegue a ser advertido por el sonido de la trompeta será inevitablemente destruido por el derramamiento de esta copa. Dios envió 10 plagas a Egipto, ¿verdad? Eran trompetas de advertencia en aquel caso. Pero Faraón, ¿qué pasó? No hizo caso de estas advertencias. Hubo un punto en el que dejó ir al pueblo de Dios, luego cambió de opinión, endureció su corazón, se resistió hasta que la paciencia de Dios acabó. Y Faraón fue sepultado bajo las aguas del Mar Rojo, debido a la impenitencia de su corazón. El faraón fue llevado a juicio y allí vemos que pereció Faraón y todo su ejército. Hermanos, creo que la ira de Dios sigue siendo derramada hoy en día. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y el verbo que aquí usa el apóstol Pablo está en presente, lo que significa que Pablo está diciendo incluso ahora la ira de Dios se está revelando contra toda impiedad e injusticia. Está sucediendo ahora mismo. Está ocurriendo ahora aquí. Ocurrió en los días de Pablo, ocurrió en los días de
Juan, cuando aquellos cristianos recibieron esta carta y estaban siendo perseguidos por el emperador romano, pero también está sucediendo hoy. Sucede a lo largo de todos estos últimos tiempos. Ahora, no debemos entender la ira de Dios en términos de ira humana. La ira de Dios no es irritabilidad, no es una ira con malicia o con rencor. Como hemos visto, es una ira justa. Una ira que manifiesta la justicia de Dios. De hecho, esto es lo que manifiestan los ángeles que están derramándose estas copas. Allí, ¿qué dicen estos ángeles? Justo eres tú. Nadie podrá recriminar a Dios nada cuando Él ejecuta su justo juicio. Porque eres santo, dicen estos ángeles, porque has juzgado todas estas cosas. ¿Por qué? Fijaos, está Dios ejecutando su juicio contra aquellos que han derramado sangre de los santos, de los profetas. Y el Señor está vengando la sangre por el mal que estos han hecho. Apocalipsis 16 dice que el derramamiento de la ira de Dios es aprobado por toda la creación, en un sentido. Está totalmente justificado por las circunstancias. La ira de Dios no es caprichosa, no es rencorosa, no es maliciosa, sino que es santa, es recta y es justa. Y además piensa en algo. Si Dios ignorase el pecado, si Dios pasase por alto el pecado, lo barriese debajo de la alfombra, entonces no habría esperanza de unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Cómo podemos tener esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia si Dios no castiga y erradica el pecado? Estaríamos condenados a vivir en un infierno eternamente. Pero fijaos, ¿cómo entendemos el desarrollo de estas copas de la ira? La ira de Dios es como si fuese una presa, podemos ver de esta manera, donde la presa hay una enorme reserva de agua, que es la ira de Dios contra el pecado. Y de vez en cuando ha llovido mucho, cuando el pecado se manifiesta de una manera burda, ese embalse está llegando peligrosamente, entonces se abren las compuertas y se deja salir algo de agua para que no se ejerza demasiada presión sobre la presa. La ira de Dios, en cierto sentido, podemos verla así. No está totalmente reprimida, sino que Dios de vez en cuando vierte parte de esa ira y manifiesta su justicia. Sin embargo, en el día del juicio final, en esa séptima trompeta, esa séptima copa que nos relata este capítulo, ese día la presa se va a soltar completamente sobre este mundo. Toda la ira de Dios va a ser revelada. Dios está permitiendo ahora que parte de esa ira se desborde en este mundo, en la vida de personas, en la vida de pueblos. La ira de Dios se está rebelando contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Y Dios utiliza todo el horrible contenido de estas 7 trompetas para llevar a los incrédulos a que sean conscientes y llevarlos a juicio. Él de alguna manera está trabajando sobre la tierra, sobre el mar, sobre el aire. Pero en el día del juicio, Él moverá el cielo y la tierra para arrojar a los impíos al infierno. Estas copas representan el juicio final de Dios. Un juicio que se puede manifestar de muchas maneras. Puede ser un cáncer en una persona, puede ser un ataque cardíaco, la explosión de un avión, una hambruna provocada por una sequía, guerras, rumores de guerra, un tsunami, un huracán o disturbios civiles. Dios utiliza estos desastres para revelar su ira contra los impíos y los incrédulos. Todas estas cosas descritas en el capítulo 16 son realmente un día de juicio para los impíos, para los incrédulos que se niegan a arrepentirse del pecado y no se aferran a Cristo. Y creo que la palabra de Dios produce un doble efecto. La palabra de Dios puede ablandar el corazón de algunas personas, pero a la vez endurecer a otros. Es como el sol cuando brilla y está dando su calor en el asfalto de una carretera, que ablanda el asfalto, pero el barro que está al lado de la carretera acaba endurecido. Por eso debería ser una advertencia para este mundo cuando ven el juicio de Dios y cuando ven las advertencias de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón contra ella, porque tarde o temprano puede que cruces esa línea divisoria y Dios no va a tener más trato contigo. El cielo se cerrará contra ti. Ese es el cuadro aquí que nos mostraba en Apocalipsis 15:8. Mientras los ángeles están preparando para derramar esas copas de la ira, el templo de Dios se cierra y ya nadie puede entrar en él. En aquel momento Dios se niega a escuchar nada, ya no hay tiempo para el arrepentimiento.
lo único que queda es el derramamiento de la ira de Dios. Eso sí, fijaos, las trompetas y las copas transcurren de forma paralela. Lo que para una persona puede ser una trompeta de advertencia, puede ser a la vez una copa de la ira de Dios. El mismo evento pueden ser ambas cosas. Por ejemplo, en Hechos 12 tenemos allí, creo que un ejemplo que le ilustra, cuando allí estaba Herodes y dice que en el día señalado, vestido Herodes de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamó diciendo: ¡viva Dios! Voz de Dios y no de hombre. Estaban el pueblo aclamando diciendo que Herodes era Dios, ¿no? Y al momento, ¿qué ocurrió? Que el ángel del Señor hiere a Herodes por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fijaos qué interesante. Lo que para Herodes fue una copa de la ira, sirvió como trompeta de advertencia para muchos de sus súbditos que posiblemente temieron a Dios y se arrepintieron de sus pecados. La línea divisoria entre las trompetas y las copas a menudo es muy difícil de discernir. O sea, no seamos simplistas a veces evaluando un evento y diciendo esto es porque la ira de Dios ha caído sobre un hombre. No podemos ser tan simplistas, es mucho más complejo que eso. A veces puede ser la ira de Dios, la copa derramada como un juicio final sobre alguien, o puede ser una trompeta de advertencia. Ahora, ¿por qué reveló Cristo estas inquietantes visiones a Juan, el discípulo que él amaba? ¿Por qué nos ha dejado estas revelaciones a los creyentes del primer siglo? ¿Y por qué nos ha dado el Señor esta revelación a nosotros? Pues yo creo que en primer lugar es para que sepamos que el mundo no seguirá siempre de la misma manera que está ahora. Hay un día de juicio final. Hay un día donde va a terminar el pecado, la maldad en este mundo. Y en segundo lugar, estas visiones en un sentido también nos dan seguridad en medio de la tribulación. Nos dan una perspectiva final de lo que el Señor tiene preparado. Cuando entendemos que los juicios de Dios son justos y que su justicia es verdadera y que su juicio va a ser absoluto y definitivo en medio de todos los malentendidos, falsas acusaciones, circunstancias desconcertantes en tu vida, entonces puedes empezar a descansar en Él, a soportar la aflicción en este mundo de otra manera, sabiendo que hay luz al final del túnel. Podemos decir con gozo que mi verdadero y venidero Salvador, Él va a ser mi juez. Entonces, de alguna manera podemos amontonar carbones de fuego, es decir, podemos de alguna manera abundar en buenas obras sobre las cabezas de quienes nos maltratan, nos persiguen, incluso se burlan de nosotros, sabiendo que el Señor será el que hará justicia al final. Él va a hacer justicia a todos los sufrimientos de su iglesia y a los sufrimientos de sus hijos. Vamos a avanzar con la sexta copa, perdón. Y me he parado en esta sexta copa para explicar un poquito porque tiene algo más de complejidad el verla, ¿no? Fijaos, a partir del versículo 12, lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta copa ha sido muy polémica, ¿no? y a veces da muchas interpretaciones en cuanto a qué significa y qué es este lugar Armagedón, ¿verdad? Mirad, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y nos dice en esta imagen, en esta visión, que el agua de este río se seca. ¿Qué simboliza el río Éufrates? Si observáis geográficamente, el río Éufrates está situado en Asia Occidental, es el más occidental de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia, Éufrates y el Tigris, son esos dos grandes ríos, y el valle del río realmente fue el corazón de los grandes imperios en la antigüedad. Imperios como el babilónico, imperios como el asirio, y de alguna manera este río también marcaba la última barrera natural
para tener acceso a la tierra de Israel. Era, por así decirlo, un escudo que dificultaba a las grandes potencias de Oriente venir a conquistar a Israel. Pero fijaos en una cosa, la copa que derrama el sexto ángel hace que se seque el río. Eso está simbolizando que Dios de alguna manera va a ejecutar su juicio y está preparando el terreno. Está preparando el terreno para el derramamiento de la séptima la séptima copa. De alguna manera lo que nos está simbolizando es la eliminación de todas las barreras para dejar que las grandes potencias impías vayan a por su pueblo, para que estuviese preparado el camino de los reyes. No sé si os acordáis algo que vimos en Apocalipsis 11 con los dos testigos. Antes de que sonase la séptima trompeta, Juan veía dos testigos que representaban a la iglesia y allí nos decía Juan, cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Yo creo que esta sexta copa es la preparación para esta intensa batalla final de la bestia contra la iglesia del Señor. ¿Quiénes son los que vienen a combatir contra la iglesia según esta visión que vemos en Apocalipsis? El versículo 13 creo que lo indica claramente. El dragón, la bestia y el falso profeta. Son los mismos que vimos en el capítulo 13, los aliados de Satanás, los que él usa en su estrategia para combatir a la iglesia. El dragón es Satanás, la bestia son los gobiernos impíos usados por Satanás como su brazo armado y el falso profeta son las falsas religiones y filosofías que han diseñado y moldeado la forma de pensamiento que es conforme a la bestia y conforme al dragón. Una manera de pensar centrada en el hombre y que se opone a Cristo. En la visión que Juan nos presenta, de la boca de estos tres salen tres espíritus a manera de ranas. De nuevo un lenguaje simbólico. Estos espíritus o demonios son comparados a ranas, creo que para indicar su carácter abominable, repugnante y repulsivo. Repulsivo en sus ideas, repulsivo en sus planes, repulsivo en sus proyectos, en sus métodos, en sus empresas satánicas que nacen de una mente corrompida y que pretenden contaminar la esfera del pensamiento y de la vida del mundo. A Satanás y sus aliados le va a ser dado poder de convencer, aún mediante señales milagrosas, a todos los reyes de la tierra. Su falsa religión y filosofía convencerá a todos para unirse con un propósito común, que es acabar con el cristianismo y erradicar a la iglesia. Ahora fijaos, el versículo 15 es un recordatorio de consuelo para nosotros los creyentes. Jesús viene. No lo olvidéis, Jesús viene. Cuando la situación se ponga muy tensa, cuando la iglesia lo esté pasando mal, cuando parezca que no haya salida, hermanos, tenemos que recordar este versículo. Jesús viene. ¿Cuándo? No sabemos el día ni la hora. Será de manera repentina, sin que nadie lo espere, como ladrón en la noche, nos dice el versículo 15. Y en ese preciso momento, cuando Dios dicte, será cuando Cristo vendrá por segunda vez. Ahora, hermano, mientras tanto, somos llamados los creyentes, somos llamados la iglesia del Señor a velar, a mantenernos fieles al Señor. Creo que es a esto a lo que se refiere cuando dice que guardemos nuestras ropas para que no seamos pillados desnudos, ¿no? Creo que esta visión encaja perfectamente con la misma enseñanza que el Señor da en Mateo 24, cuando Él habló al final de los tiempos. Él dice allí en Mateo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor nos está llamando aquí a velar. Al final de los tiempos se pondrá la cosa difícil para la iglesia del Señor. Pero recordad, hermanos, Él viene. Debemos mantenernos fieles al Señor. ¿Y dónde se va a producir esta batalla que nos presenta esta imagen de la sexta copa? Dice el versículo 16
que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué lugar es este? ¿Es un lugar físico y real? ¿Es un lugar simbólico? ¿Está hablando de una batalla que se producirá en un lugar concreto en la Tierra, como algunos interpretan? Pues fijaos, hermano, yo creo que no. Yo tengo que seguir consistente. Creo que Apocalipsis es un libro que nos habla a través de símbolos y tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender qué significa este símbolo. La palabra Armagedón deriva de una palabra hebrea que significa monte Megido. Ar, Megido, es la palabra que en hebreo originalmente de donde deriva esta palabra Armagedón. Ar significa monte, montículo, y Megido es un lugar físico en la tierra de Israel. De hecho, el monte Megido se encuentra al suroeste del valle de Jezreel, en lo que se conoce como la media luna fértil en Israel, al noroeste del Mar Muerto. Y este montículo Megido se encuentra frente a una llanura que es el sitio histórico de muchas batallas célebres. Creo que Juan está usando la idea de Armagedón, monte Megido, para simbolizar, para ilustrar verdades de lo que acontece y acontecerá al final de los tiempos. ¿Qué pasó en este lugar? Pues para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, vamos a tener que movernos un poquito y allí tendríamos que irnos hasta el libro de Jueces, capítulo 4, y recordar un poquito de la historia. No vamos a ver en detalle ahora porque no tenemos tiempo, pero lo resumo brevemente. Jueces capítulo 4. Estamos en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el Señor iba dando jueces que los libraban de los enemigos. En el capítulo 4, Ahod, que era hijo de Gera, benjamita, que se nos dice que era zurdo, fue el último libertador, pero ya ha muerto. ¿Y qué ocurre cuando un juez moría? Lo que pasaba es que pasaba un poquito de tiempo y tras la muerte de este juez, el pueblo de Israel se apartaba y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Dios tiene que traer juicio sobre su pueblo. En el capítulo 4 del libro de Reyes se nos relata cómo Jabín, un rey de Canaán, hace guerra contra Israel. Y este rey estuvo subyugando al pueblo. Fue una guerra muy dura contra el pueblo de Israel. Durante 20 años estuvo guerreando y asediando y oprimiendo al pueblo de Israel. La tensión ha crecido muchísimo. El pueblo está al borde del abismo, está desesperado. Y el capitán del ejército de este rey Jabín, ¿sabéis cómo se llamaba? Sísara. ¿Recordáis un poquito? ¿Vais recordando un poco la historia? Sísara era el general de este ejército. En aquel tiempo en Israel gobernaba una juez que era una mujer, una profetisa llamada Débora. Y un día Débora llama a Barak del pueblo de Israel y le dice que reúna hombres para que vayan a atacar al ejército de Sísara, un ejército que era numerosísimo. Se habla de 900 carros de hierro, un ejército muy potente comparado con los recursos que tenía el pueblo de Israel. Aún así, Débora le dice a Barak que vaya a combatirlo a este rey. Y Barak le dice, mira, yo voy, pero si tú vienes conmigo, ¿no? Parece que no se fiaba mucho de Débora, ¿no? Y Débora le dice, vale, yo voy, pero debes saber una cosa. Y allí en el 4:9 dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Débora le está diciendo a Barak, muy bien, vamos a ir a la batalla, pero ten claro una cosa, esta batalla no la vas a ganar tú, sino que será Dios el que dé la victoria y lo hará por medio de una mujer. Resumiendo un poco la historia, llega el día de enfrentarse, se reúnen en Tanak, junto a las aguas de Megido, es donde tiene lugar esta batalla, y allí vemos que Dios desbarata completamente el ejército de Sísara. Todos sus carros son destruidos, todos sus guerreros entran en pánico y Sísara termina bajando de su carro y huyendo a pie en busca de refugio. Finalmente se refugia en casa de una mujer llamada Jael, que era la mujer de Eber, de los ceneos, y puesto que había muy buena relación entre el rey Jabín y los ceneos, finalmente Sísara confía en Jael y se refugia en su tienda. Y allí ella le da de comer, le dice que descanse, y cuando Sísara dormía profundamente, ya sabéis cómo termina la historia. Jael tomó una estaca y clavó en la sien a Sísara, y aquello fue el juicio final del ejército de Sísara y del rey Jabín. Lo que sigue en el capítulo 5 del libro de Jueces
Es un cántico de Barak alabando y dando gloria a Dios por la victoria que les ha dado sobre Javín. Y allí fijaos, un par de versículos leo, 19 y 20 del capítulo 5, donde dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán. Está refiriéndose al ejército de Sísara, del rey Javín. En Tanaac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Quién dio la victoria? Desde el cielo, las estrellas que están simbolizando el poder de Dios. Dios fue el que les dio la victoria sobre aquella batalla, no fue la mano del hombre. Así que está claro que esta batalla la ha ganado Dios desde el cielo. Es por la fuerza de Dios, por su poder, que Él ha librado de los enemigos a su pueblo. Así que a Él sea la gloria, a Él sea toda la gloria. ¿Qué tiene que ver todo esto que os he contado con el texto de Apocalipsis, con la sexta copa? Creo que Juan está usando el simbolismo de la batalla de Armagedón, la batalla en el monte Megido, para simbolizar que contra el pueblo de Dios, en aquel día en el que se reúnan todas las potencias mundiales, como en aquel tiempo Javín era la potencia conquistadora, cuando la presión sea muy fuerte, incluso que pueda llegar al punto de desesperar al pueblo de Dios, como Israel estaba desesperado tras 20 años de asedio, finalmente la batalla caerá del lado de la iglesia. Porque la iglesia es fuerte, porque es poderosa, no será por la fuerza de la iglesia, no será por la fuerza de los hombres, ni por la inteligencia de su estrategia, será porque Dios en aquel día peleará por ellos. Será porque Cristo vendrá por segunda vez y destruirá todo el ejército de Satanás, de la bestia y del falso profeta y dará la estocada final a los enemigos. Se colapsará el mundo completamente con la venida de Cristo y toda la gloria será para Él. Creo que esto es lo que simboliza esta sexta trompeta. Dios prepara el camino, la iglesia se va a ver acosada, Satanás pondrá todos los medios para atacar a la iglesia, pero en aquel día Cristo va a venir a poner orden y a finalizar el sistema de este mundo. Justamente creo que la séptima trompeta es la que nos describe el efecto de esa estocada final de Cristo sobre el mal, sobre Satanás y sobre sus aliados. Fijaos cómo lo describe, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El séptimo ángel derrama su copa y el juicio final se precipita. Creo que es lo que está ilustrando esta séptima copa. Una voz del cielo que sale del trono es la voz de Dios. Dice, hecho está. Hermanos, con la séptima copa, el fin de estos tiempos llega a su fin. Los relámpagos, los truenos, las voces, ese temblor simbolizan el juicio final, toda la ira de Dios que va a ser derramada. Un juicio que irrumpe en la historia poniendo fin al sistema de este mundo tal y como lo conocemos, y Dios dando retribución a los malos. Babilonia, que representa el sistema de este mundo, un sistema que se opone a Dios, es destruido completamente y toda la ira de Dios se derrama sobre ella, haciéndola a pedazos. El juicio de los impíos es simbolizado con este enorme granizo, ese granizo de un talento, son 34 kilos. No debemos entenderlo de manera literal, es simbólico, pero lo que está representando es la dureza y la severidad de ese juicio. Un juicio que aplasta por completo al que lo recibe. Y lo sorprendente es la acción de los hombres, porque viendo el juicio de Dios cayendo sobre ellos, en vez de arrepentirse, siguen teniendo el corazón endurecido
aún más en sus corazones y lo único que sale de ellos es blasfemar contra Dios mientras reciben el justo juicio de Dios. Hermanos, creo que no habrá una sola alma en el infierno que albergue arrepentimiento alguno. Quizás remordimiento, quizás lamentación por lo que están sufriendo del castigo de Dios, pero en aquel lugar no habrá ningún corazón contrito y humillado delante de Dios, sino solamente rebeldía y oposición al Señor. Hermano, voy a terminar aquí porque se nos ha hecho ya un poquito tarde. Y lo que nos queda ver en los capítulos 17, 18 y 19 es un poco más de lo mismo, porque lo que aquí Juan nos va a relatar es una visión más detallada de ese juicio de Dios, de esa séptima trompeta que ha sido derramada contra el mundo. Capítulo 17 vamos a ver con más detalle el juicio de Dios contra lo que define aquí en Apocalipsis la gran ramera, ya veremos qué significa. Capítulo 18 es el juicio de Dios contra Babilonia, el sistema de este mundo, y el capítulo 19 vamos a ver la victoria final de Cristo contra los aliados de Satanás. ¿Vale? Eso es lo que nos quedaría por ver. Entonces voy a dejarlo aquí y si queréis dejamos un poco de tiempo pues, para preguntas o comentarios antes de pasar a la oración. ¿Vale?